Buenas tardes, procedo a explicar el trabajo que hice con las chicas de la tecnificación de MB Training Center en la segunda semana de julio, que bueno, en concreto es la última, pero en la segunda semana de tecnificación. Y nada, la primera propuesta, el primer tipo de trabajo es un tipo de trabajo interválico, es decir, con intervalos, donde sobre todo nos enfocamos más en la resistencia. Con esta propuesta, pues al final es un circuito que se realiza con el propio peso corporal y que está diseñado especialmente para los contextos de los clubes donde los entrenadores manejan muchos conjuntos, incluso, o sea, mucho volumen de gimnastas de diferentes edades y niveles. Entonces, nada, pues un poco eso, y sobre todo que no disponen muchas veces del material. Como siempre, antes de aplicar este entrenamiento o de hacer un copia y pega, considero que es fundamental tener en cuenta cuál es el objetivo del entrenamiento, cuál es el momento de la temporada y un poco el volumen de entrenamiento, porque en este caso, por ejemplo, en el contexto que teníamos ya llevamos varios días de entrenamiento y las gimnastas estaban cansadas, e incluso la temperatura. Para poder hacer así pues esos tiempos de trabajo y de recuperación de una manera coherente. Aunque los ejercicios planteados implican pues básicamente el control y el desplazamiento del propio peso corporal, y existe un pequeño componente de fuerza relativa, el objetivo principal de esta sesión, o al menos debe entenderse como un trabajo de resistencia aeróbica y no como una sesión de fuerza específica. Los ejercicios seleccionados son los jumping jacks, los escaladores, la simulación de comba, de saltos a la comba, una plancha dinámica que se desplaza el peso hacia adelante y hacia atrás con rodillas a los costados, saltos con rodillas al pecho, chasis laterales y abdominales con elevaciones de pierna. Como veis, son ejercicios muy básicos que responden a esa necesidad de clubes donde tienen gimnastas muy diversas entremezcladas a la vez. Y bueno, sí que es verdad que estos ejercicios, gran parte de ellos presentan un componente de impacto. Por eso decimos que es un trabajo más de resistencia. Por eso considero que seguramente la gimnasta vaya aumentando su frecuencia cardíaca, pero además debemos de cuidar como entrenadores cuál es ese volumen de impactos que está haciendo, y sobre todo esa calidad de las recepciones, sobre todo en gimnastas que son muy jóvenes. Entonces, bueno, eso sí que lo deberíamos de tener en cuenta. Vale, organización del trabajo. ¿Cómo organicé este trabajo con estas gimnastas en este contexto? El objetivo de cambiar los diferentes tiempos de trabajo y de descanso no fue otro que poder hacer entender a las gimnastas cuál era el trabajo según la intensidad. Es decir, al principio se hizo la primera sesión la primera ronda de 40 segundos de trabajo y 20 segundos de recuperación entre ejercicio y ejercicio. La segunda fueron 35 de trabajo, 10 de descanso, y la última fueron 10 de trabajo y 5 de recuperación. De forma general no hubiese cambiado ese tiempo de trabajo, simplemente quería que las gimnastas viesen cuál era el porcentaje de intensidad, porque muchas veces, sobre todo cuando trabajas con gimnastas en edades muy tempranas, todavía no tienen esa percepción del esfuerzo y muchas veces te dicen no, ha sido muy fácil o no me he cansado nada, y a lo mejor es porque en este caso hay gimnastas que no son capaces de determinar ese porcentaje o esa demanda de esfuerzo que tú les estás pidiendo. Al final, sobre todo en la última ronda, casi fue más un ejercicio más láctico que de resistencia aeróbica, pero bueno, ojo, hacía mucho calor. Ya he dicho que este fue el contexto de ese momento, que hay que estudiar bien dónde, cómo y cuándo se aplican los entrenamientos, y nada, en este caso dejamos tiempo suficiente a las gimnastas para que se pudieran recuperar, para que incluso se hidrataran y que pudieran afrontar la siguiente ronda totalmente frescas, descansadas.
para poder afrontar ese último intervalo. Entre rondas, lo ideal y una referencia, sobre todo también de nuevo cuando trabajamos con gimnastas en edades tempranas, es que tengan una recuperación amplia, aproximadamente de 3 a 5 minutos, que puede ser superior si las condiciones lo requieren. Como decía antes, hacía mucho calor y en este caso incluso de la segunda a la tercera pues dejamos tiempo suficiente, más que de la primera a la segunda ronda. ¿Qué buscamos con este circuito? Pues el objetivo principal de este circuito era desarrollar la capacidad de mantener esfuerzos repetidos durante un periodo prolongado, así un poco aumentando esa tolerancia a la fatiga mientras se hace ese trabajo. Ojo, que estamos generando esa base de resistencia que posteriormente sí que podemos mantener y transferir a la gimnasia, pero creo que también es necesario calendarizar bien este tipo de sesión. Es decir, considero especialmente interesante calendarizar estas sesiones más en la temporada, pero sobre todo en las fases iniciales, es decir, en la preparación general, donde podemos dedicar un mayor volumen de trabajo a desarrollar esa base física general y antes de incrementar pues, de manera progresiva esa especificidad de las tareas. Como veis, son ejercicios muy básicos. En gimnasia rítmica, disponer de una base de resistencia buena nos va a facilitar a poder tolerar de una mejor manera luego a esas horas de entrenamiento que muchas veces las gimnastas afrontan, de 3, 4 horas, pero sobre todo manteniendo la calidad de la ejecución durante esos entrenamientos, que ese es otro melón sobre de las horas de entrenamiento que se realizan, cuáles tienen una calidad y cuáles son momentos donde la gimnasta ya se encuentra fatigada y realmente no tiene un impacto positivo o por lo menos el esperado. No obstante, este circuito debe convivir con sesiones específicas de fuerza. Esto no sustituye una sesión específica de fuerza. Cuando hablamos de la fuerza y hablábamos de la fuerza relativa, podemos decir que la fuerza relativa se entiende como la capacidad de una deportista para producir fuerza en relación a su propio peso corporal. Y en gimnasia rítmica esto lo hacemos constantemente, es decir, de una importancia bastante elevada, ya que la gimnasta se encuentra estabilizando, acelerando, frenando, controlando su propio peso corporal constantemente. Sin embargo, trabajar con autocargas no significa que estemos trabajando correctamente la fuerza relativa. Para ello es necesario una adecuada progresión de los ejercicios, dificultad de los mismos y una ejecución adecuada, lo definiría así. En gimnastas jóvenes resulta esencial primero dominar esos patrones más básicos, ejercicios más básicos, antes de añadir ejercicios más complejos. Pues por ejemplo, antes de hacer un peso muerto unilateral es fundamental que la gimnasta entienda qué es lo que se hace en un peso muerto, qué musculatura interviene y sobre todo que la ejecución sea correcta. ¿Cómo podemos trabajar esta fuerza relativa? Pues con las gimnastas la podemos trabajar a través de la fuerza máxima, que en este caso la fuerza máxima hay que tener en cuenta que es la capacidad de generar la mayor fuerza posible en una contracción voluntaria, o a través del trabajo de autocargas progresivo, como hemos dicho antes, con tu propio peso corporal puedes hacer un trabajo como puede ser el push-up, y luego también con un trabajo unilateral y el control neuromuscular. Como hemos dicho, la fuerza relativa va a hacer que la gimnasta sea más eficiente, es decir, que utilice un menor porcentaje de esfuerzo de cara a afrontar su rutina. Así que sí, la fuerza relativa sí que impacta de manera directa en la resistencia técnica, es decir, en la calidad de esos movimientos desde el inicio hasta el fin del entrenamiento o del ejercicio de la gimnasta. Para ello hay que tener en cuenta que hay ejercicios específicos para trabajar la fuerza relativa, como puede ser del tren inferior una sentadilla búlgara, respecto al core un death bag, como por ejemplo también en estabilidad una sentadilla ISO. Pero lo que sí que es importante y hay que resaltar es que hay que garantizar que la gimnasta controla esos patrones básicos antes de hacer otros más complejos o explosivos.
patrones básicos como empujes, de bisagra de cadera, de rodilla, tracciones, etc. Una propuesta sencilla de cómo puede ser un trabajo de fuerza relativa si quisiese metérselo a este grupo podría ser pues un air squat, un peso muerto de bisagra de cadera, un push-up, un remo invertido que lo podemos hacer en una espaldera, o con una banda, incluso con la goma de niveles si las gimnastas no tienen un TRX a mano, una plancha con desplazamiento de apoyos y listo, y realizando 8 repeticiones o 6 en el caso de que sean por lado, con 2-3 series y una recuperación entre 60 y 90 segundos. Aproximada, y a partir de ahí, con esta estructura muy básica, sí que se podría hacer un circuito específico donde tenemos empuje, tracción, core y las bisagras. El objetivo de este bloque en concreto no es llegar al fallo muscular, sino conseguir que las repeticiones sean correctas y que estén controladas. En el grupo poblacional, además, en la que estamos, deberíamos también incidir con más énfasis. En este caso sí que sería conveniente separar a las gimnastas por niveles para poder estar pendiente de que cada una lo hace pues con la carga necesaria, que está recibiendo las indicaciones correctas o correcciones que necesita en función de su nivel, etcétera, porque no será lo mismo una alevín que hace una sentadilla búlgara que una juvenil que ya le puedes meter cargas sin problema, porque ya quizás haya hecho ese ejercicio en otras ocasiones. Así que nada, en resumen, priorizar la técnica y escoger unas cargas adecuadas, siempre salvando la técnica, nunca sacrificándola. Además, dentro de las metodologías para trabajar la fuerza relativa nos encontramos con el método principal, que es el de fuerza máxima neural, o un método complementario como es el de la fuerza explosiva, que ya habría que desarrollarlos en profundidad. Pero básicamente en el primero de ellos el objetivo es mejorar ese reclutamiento neural, no buscamos la fatiga y buscamos la calidad y la velocidad de ejecución. Y en el segundo de ellos sería mejorar la RFD sin llegar a esa hipertrofia significativa. Nos vamos a la sesión acumulativa. En esta parte 2 el contexto es una gimnasta individual donde le realizamos un circuito en el tapiz con cosas muy asequibles. A continuación se presenta esta propuesta de trabajo en formato circuito o bien estaciones, donde hay aproximadamente 1 minuto y medio, 1 minuto 45 de trabajo de la gimnasta. El objetivo es desarrollar de manera completa diferentes capacidades, como pueden ser la coordinación, la fuerza del tren inferior, la potencia, la reactividad, la estabilidad del core y un poco la fuerza. Cosas que están muy presentes en el día a día o en las exigencias de la gimnasta. La primera parte del circuito está dedicada a un trabajo coordinativo y de velocidad gestual, incorporando una pelota de tenis como aparato. Como se observa, durante el desplazamiento se realizan pequeños lanzamientos fuera del campo visual y luego otro por debajo de las piernas. Además, el pase por debajo de las piernas se realiza utilizando la rodilla más próxima a la escalera para favorecer esa continuidad y esa fluidez del movimiento. En segundo lugar, a continuación se introduce un bloque de tren inferior realizando air squat con salto y desplazamiento hacia adelante, buscando ese sector horizontal, trabajando el impulso y la potencia. Creo que es necesario también señalar una opción muy válida o regresión que podría ser perfectamente válida, que es pedirle a la gimnasta que salte lo más alto posible, pero realizando los saltos verticales. Al final lo que busco en gimnasia rítmica es que el salto tenga una mayor altura. Entonces, si asemejamos ese tipo de trabajo a un salto CMJ, saltar lo más alto posible, seguramente consigamos esa mayor altura y pudiendo hacer el desplazamiento a la siguiente posta andando o trotando. Seguidamente se incorporan unos saltos a conejo donde la gimnasta apoya el tren superior o apoya sus manos en el banco y va desplazándose lado a lado. Este tipo de trabajo presenta un
tipo de trabajo más pliométrico, enfocado en la recepción del salto. La siguiente parte de la estación se centra en el trabajo de core y en el de estabilidad corporal. La gimnasta avanza en cuadrupedia, manteniendo las rodillas muy cerquita del tapiz y tratando de conservar esa posición estable del tronco. En este caso, como veis, pueden observarse algunas oscilaciones del tronco, no está totalmente recta, y pérdida de alineación con ese vaivén. Aún así, considero que es un ejercicio muy interesante y que además lo podemos introducir dentro de nuestras preparaciones físicas habituales de manera sencilla. Posteriormente se realiza un ejercicio que busca simular esas situaciones donde la gimnasta lanza un aparato y luego se mete a un riesgo. Por ejemplo, desde la posición inicial se ejecuta el lanzamiento con un pequeño lastre o carga. Después se simula una V3 o croqueta y después sale del suelo haciendo un push-up. Si la gimnasta todavía no dispone de la fuerza suficiente para hacer el push-up normal, le podemos indicar que lo haga de rodillas. Cosas que tenemos que tener en cuenta de este ejercicio. Las repeticiones se hacen por ambos lados, se repite hacia ambos lados, y la incorporación desde el suelo hacia arriba puede hacerse con piernas extendidas, como hace en este caso la gimnasta, o perfectamente dando un paso y avanzando de forma totalmente natural. No es necesario que se haga de manera extendida, con las piernas extendidas. Durante la rotación de la V3 o croqueta tengo que estar compacta, tengo que activar el transverso abdominal y el core, evitando perder el control y el eje, sobre todo perder el control de toda esa región un poco lumbopélvica que muchas veces en gimnasia pecamos y nos cuesta tanto corregir. Este ejercicio me gusta, resulta especialmente interesante porque combina ese cambio de eje y de nivel al que tantas veces nos enfrentamos dentro de nuestro deporte, en la gimnasia. Después continuamos con unos lunge o zancadas hacia adelante, combinando con un halo de un lado a otro, alternando. En este caso es importante que el core esté estable, que la posición sea correcta. De nuevo, como vemos, hay una anteversión de la pelvis y sería interesante quizás quitarle la carga a la gimnasta y corregir esa posición del lunge hacia adelante, o incluso pedirle que los haga en el sitio, es decir, sin avanzar, llevando ese reverse lunge o zancada hacia detrás, que le va a resultar más fácil para posteriormente, por ejemplo, aislar el halo. También se puede hacer aislando el halo. Para finalizar el circuito, lo que realizamos es con un trabajo con dos gomas, una por encima de las rodillas y otra apoyada en el suelo, una extensión de tríceps y una apertura de cadera. Al final esto está muy dirigido al tipo de trabajo que muchas veces en gimnasia tenemos, y en concreto esta gimnasta tenía, porque también tenía esa corporal, que es el equilibrio tilde, donde tu tronco cambia e incluso tienes que hacer algún tipo de manejo con el aparato, y bueno, pues al final quería combinarlo con estas dos gomas y este tipo de trabajo. Por supuesto, se realiza hacia ambos lados. Presenta para mí mucha transferencia a ese trabajo de DB o de DA en DB que muchas veces tenemos en gimnasia. Quería presentar un trabajo complementario, además, una vez explicado ya todo el circuito, al trabajo de saltos de la segunda y la tercera puesta, como puede ser una opción B al segundo salto, que es trabajo de comba avanzando, terminando en un doble, que es más coordinativo para la gimnasta, porque es un ejercicio que ella tiene muy trillado, al que está muy acostumbrada y que no tiene, es una acción casi mecánica y en la que no tiene fatiga neural, al final lo hace casi automático. Y en la siguiente posta, seguido, le pido que haga un ejercicio de cambio de pierna, teniendo el impulso total con la pierna que está en el banco, y trabajando así, pues eso, mejorar especialmente esa reactividad, la capacidad de producir fuerza en poco tiempo, cualidades fundamentales dentro de la gimnasia y sobre todo para mejorar los saltos. En este caso, incluso a la gimnasta le costaba producir salto y no era tan explosiva, tan reactiva. Si diferenciamos un poco estos dos tipos de ejercicios, nos vamos a encontrar que los saltos a conejo pues tienen una menor intensidad, porque hay para la gimnasta, frente a este tipo de salto, que es un salto pues de pliometría más intensiva, de alta intensidad,
donde quizás la gimnasta no va a ser capaz de realizar muchas repeticiones y donde lo que se busca es una fuerza reactiva. Sin embargo, en los saltos a conejo lo que busco es ese stiffness, ese trabajo de CEA que se busca también como trabajo pliométrico, pero con otro objetivo. Esta sesión acumulativa que hemos explicado es una propuesta de preparación física que, como se observa, se trabaja la coordinación, la fuerza, la estabilidad, la potencia y un poco esa parte de pliometría y control corporal. La principal ventaja de este circuito es básicamente que trabajamos muchos objetivos dentro de una misma sesión, manteniendo esa transferencia directa a la gimnasia, como hemos explicado anteriormente, pero dándole variedad al entrenamiento que muchas veces la gimnasia implica, porque en la gimnasia hay mucha parte de repetición y mecanización del ejercicio. Cosas que debemos tener en cuenta dentro de este trabajo. Nivel de la gimnasta, objetivo de la sesión, el número de repeticiones que vamos a hacer y sobre todo el descanso que se va a hacer. De nuevo, insisto en que es mejor que la gimnasta esté totalmente recuperada antes de hacer una segunda o tercera serie de... Como se observa, se ha utilizado un material muy básico que nos podemos encontrar. En caso de no tener mancuerna, se puede hacer con lastre o incluso con una botella. Y de forma adicional, con esta gimnasta trabajamos tracciones realizando dominadas asistidas en un espacio que teníamos en la sala anexa, ya que pues, no teníamos los recursos suficientes para hacerlo dentro del circuito, haciendo así un trabajo bastante completo con ella. Espero que se haya entendido. La verdad es que la experiencia con las gimnastas fue muy positiva. No hay una única fórmula, pero lo que sí que tenemos que tener claro es qué capacidad se está trabajando y cuál es el objetivo del entrenamiento para a partir de ahí poder diseñar todas las preparaciones físicas y entrenamientos de la gimnasta. Y también, y sobre todo, si es posible, separar la parte de preparación física del calentamiento general de las gimnastas. Espero que se haya entendido, que os haya gustado. Hasta la próxima.